ourselves. This is how we end ourselves. We're annexing the sandbox ourselves. Ourselves, evolve, 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 evolve ourselves, ourselves. This is how we end ourselves. This is how we end ourselves. We're annexing the sandbox ourselves, ourselves. We're annexing. Recorrer la campiña y dehesas de Peal supone partir dispuesta a reinventar las cañadas y veredas que cruzan en zigzag el pueblo, despertando del olvido los vetustos emplazamientos de los cortijos, rescatando para la memoria entre tierras de jaramagos, cardos, alcaparras y pepinillos, entre cuerdas y fanegas de trigo, cebada y olivos. Tras la quietud del tiempo detenido, dejo libre mi imaginación para revivir la vida de sus gentes. Algunos lugareños me preguntan qué hago vagando por entre estos cortijos que ya nadie apenas recuerda, pero yo veo algo más. Veo su historia, niños correteando, mujeres llenando sus cántaros en escaso caudal que dejaba el río Toya o el río de Peal, hoy encauzado a su paso por el pueblo. Pero a la sombra del abandono, a las ruinas aún, crece sabrosa hierba para el pastoreo del ganado. Quien se acerca a estos cortijos no podrá ver solo ruinas, porque enseguida empezará a compartir recuerdos y anécdotas de otros tiempos. Tiempos rescatados de la memoria hablada de quienes vivieron aquí, proyectando el difícil vivir de otros tiempos. Entre cerros encuentro cortijos con puertas de clavazón entreabiertas y vanos enrejados. Muchos de ellos guardan estancias desvencijadas, ausentes de mobiliario. Si acaso una mesa raída por el tiempo y alguna silla de anea por los suelos junto a un ventanal dan fe del tiempo detenido que nunca más volverá, como si la magia y el misterio del tiempo detenido solo estuvieran presentes al hollar los umbrales de los cortijos.
cuesta trabajo creer que albergaran gente que dieron pie a un modo de vida singular, casi de subsistencia autártica. Se comía y bebía de lo que daba el campo. En contadas ocasiones se subía al pueblo, a la vestía, al cambio de ropa o a las fiestas de la patrona de Peal. Cuando se despedía el calor del verano y se acercaban las largas noches de invierno, eran imprescindibles los ratos de calor a la lumbre para ahuyentar el frío, hablar, contar historias, que, en diciembre, se misturaba con los olores inconfundibles de los dulces navideños. En algunos cortijos había un horno de leña, utilizado por las mujeres para cocer el pan y los dulces. El cocido del pan se hacía cada 10 o 12 días, conservándose en unas orzas de barro que cubrían con una tapadera de madera. La levadura se iba pasando de vecina en vecina, que utilizaba una parte para hacer su masa y añadía algo a la levadura común, para que la siguiente siempre tuviese levadura fresca. Cuando ya se había cocido el pan y el horno aún estaba caliente, se metían pimientos a cocer, cuando no se secaban al sol junto a los tomates. Aquellos que vivieron la posguerra civil aún recuerdan el hambre y cómo para matarla se recurría al pan de centeno y lo que cayera. Hoy me detengo frente a este cortijo que se levantó solemne entre los campos de trigo y cebada. En su fachada leo que ardió como tea y solo quedó una cortinilla estampada de una puerta que daba acceso a la hornacha con una imagen de San Blas, que presidía las cenizas de aquel centenario complejo que es hoy el cortijo del Álamo.
Mi tío Víctor remanecía de Cazorla, pero se fueron a Granada porque servía para las tiendas, era un gran comerciante y tuvo allí en la plaza, en la catedral, detrás de la catedral, la tienda de las flores, que se le llamaba antes. Entonces estuvo muchísimos años, tuvo mucha suerte, servía para eso y entonces pues hizo dinero y compró aquí en Portolla, estaba aquí su hermano Antonio, pues compró el Cortijo El Rollo, o el Álamo, como se quiera decir. Entonces pues están diciendo que era un cortijo pequeño, pero después ya pues lo agrandaron y hicieron más grande. El cortijo era de don Víctor y se lo dejó a su sobrina, a quien se lo iba a dejar. Luego se murió el padre y se lo dejó pues a su hija y Emilio, que estaba casado con ella. El cortijo ardió y luego pues don Víctor, yo no sé qué, pues, que le dieron e hizo ese que hay. Había un santo, San Blas, que le decían, en el cortijo, que la parte donde estaba San Blas no se quemó. A causa de la casualidad de la vida, no sé, misterio, no se sabía. Entonces, según me están diciendo, dieron un dinero y entonces ya mi tío fue prosperando y entonces compraba fincas, que eran todas las fincas que tiene alrededor. Yo con exactitud no sé cuántas tiene, pero bastantes fincas tiene allí en el Cortijo del Rollo o el Cortijo de los Álamos, porque se le decía de las dos maneras. Allí pues los veranos venía él estaba dedicado allí a su tienda de Granada y más bien de meter a una persona ajena metió a un hermano que era mi abuelo Antonio, por parte de mi madre, que era hija única mi madre. Yo reconozco que estaba de niña muy pequeña, con unos 3 o 4 añillos, con una cazadora puesta al hombre allí, con los trabajadores en la era, con unos trillando, otros alentando. Se murió y se quedó de heredera la abuela Amparo, que era mi abuela, por parte de mi madre. Y claro, y no tuvieron más hijos. Y ya después de morir la abuela Rosario, Amparo, hereda mi madre, Clara, toda la fortuna del abuelo. Del tío Víctor, bueno, de su padre, pero era de su tío, todo nos remanece del tío Víctor. Todo lo que tenemos en Tuya y todo eso, remanece de esto, del tío, de la herencia, que es un gran patrimonio que dejó aquí en esto a la abuela, a mi madre. A todos los trabajadores de Tuya, todos tenían las tierras y de aquí de Pear también, y nos ha dado de comer mucho, y todo eso el cortijo. Nos ha dado de comer mucho a todos los labradores. Ese cortijo le ha dado vida a muchísimas personas, porque antes se trillaba, antes se alentaba, y no es como ahora que está todo en maquinaria, pero antes no. Antes tenían que empezar el mes de agosto, se tiraban 2 meses. Cuanto antes había mucha pobreza, había mucha gente aquí que venían, incluso dormían, comían aquí. Me acuerdo que contaba mi madre de que hacía gachamigas, migas para todos los segadores que estaban trabajando, donde se ponía una gran sartén y todos comían ahí, en la misma sartén. Un paso para adelante, otro para atrás. El cortijo ese ha dado vida a muchos de Toya, a Domingo de Toya, al padre, a los hijos, a los plateros, que le decían antes a una familia que había aquí, que yo sí queda todavía una persona, que le decían los plateros. Y entonces unos han prosperado muchísimo, otros no, pero eso es la vida, cada uno ha ido de su caballo ensayo. Ahora el que está allí es ya tercera o cuarta. Tuvo el abuelo, me acuerdo yo que estuvo el abuelo, que se llamaba Antonio. Antonio hijo, Antonio nieto hasta ahora, y Antonio el bisnieto, que cuando viene también le ayuda al padre. El padre se empezó a trabajar ahí, y luego un hermano mío, más mayor que yo, que por mala suerte ya se ha muerto, y tuvimos allí, pues yo, con un chiquitillo. Esto vino mi abuelo aquí en los años 55-56. Este cortijo lo alquiló mi abuelo a Clara Torres Amador. Y luego se quedó mi padre y mi tío. Mi abuelo vino de Villacarrillo. Antonio para estar
López. Luego lo recogió mi padre y mi tío, que eran Antonio Partal Cano y Julio Partal Cano, donde luego al jubilarse ellos me quedé yo con él, Antonio Partal Molina. El cortijo tiene dos plantas, una, la planta baja, que la ocupaban los labradores, y la planta alta, que vivían los dueños del cortijo. Y esta casa, que vivo yo en Antonio Machado 17, la compró por 13.000 euros, 13.000 duros, de hace pues un montón de años. Y se la compró por el abuelo Antonio, el abuelo Víctor, mejor dicho, el tío Víctor, a su hermano Antonio. Y después ya mi Emilio murió en el 8 de diciembre de 2005. Entonces ya se quedó clara Torre Amador, que era mi madre. Y ahí duró 3 años más o menos. Al morir mi madre, ya la herencia pasó a Rosario del Real Torres, mi hermana, y yo, y a mí, dos hermanas que estábamos. Ahora, al morir mi hermana, que él murió también a los 8 meses de mi madre, en noviembre de 2009, el 24 de noviembre de 2009. Pues ya esa herencia ha pasado a mis dos sobrinos, Víctor Manrique, Gemma Manrique y yo, y para mí. En la parte de arriba se compone de un granero grande, donde se encerraba el grano, la cebada y el trigo. Todo se subía a sacos, a cuestas. Y la gente venía de trabajar de Quesada sobre todo y de Toya. Aquí en la parte de abajo vivían mis padres y mi tío. Mi padre, que estamos dos hermanos, y mi tío, que tenía 3 hijos. Y todos estábamos aquí, en el cortijo. Hasta que mi tío se subió a pear, ya con los regales a los críos a la escuela, y ya se fue a vivir allí, compró casa allí. Y mi padre está viviendo aquí hasta ahora unos 10 o 15 años, hasta viviendo aquí. Los cortijos disponían de espacios fundamentales, como eran el granero, las cuadras y los tinados, que junto al resto de dependencias se articulaban a un patio de labor o de maniobras, al que se llega por un único acceso, la portada, que garantiza el control de lo producido y la seguridad. Así pues, el edificio se hace introvertido y el patio se convierte en plaza, un lugar de tránsito y relación de los vecinos, como este cortijo, al que llaman el Álamo.
ourselves.